Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya tengo en mis manos la tableta de Xiaomi que fue lanzada hace unos meses y que la compramos en AliExpress. Y también tengo el lápiz, el Redmi Smart Pen para tomar notas, que está funcionando bastante bien. En cuanto al rendimiento, comparándolo con la primera generación, la Redmi Pad 1, se podría decir, he calculado que tiene más o menos un 30% más de rendimiento. Aunque este rendimiento es bastante bueno para la Redmi Pad 2, aún así no le alcanza para alcanzar a la Samsung Galaxy Tab A9 Plus, que fue lanzado hace ya 2 años. Pero va a tener cierta ventaja con este modelo de Samsung, que cuesta igual que la Redmi Pad 2, y es que te da la posibilidad de comprar por separado un lápiz nativo para la tableta que, para tomar notas, no tiene nada que envidiarle a una tableta Samsung con su S Pen, que ya te repito que la A9 Plus no se le puede usar. Tengo el modelo de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, pero también hay modelos de 6 GB de RAM y 8 GB de RAM con hasta 256 GB de almacenamiento. Esta Redmi Pad 2 tiene una carcasa metálica que es ligeramente más gruesa que esta A9 Plus y que otras tabletas, y se siente bastante robusta. En cuanto a los botones, vamos a tener por la parte de arriba los botones para subir y bajar el volumen, el micrófono, la bandeja para las tarjetas microSD, y en el caso de que compres la versión LTE tendrías una tarjeta SIM. Tendremos dos altavoces, en el medio su conector USB tipo C y el jack para los auriculares. Por la parte de abajo no tenemos nada, y por la parte izquierda tendremos los dos altavoces y juntos serán compatibles con sonido Dolby Atmos. Por la parte de enfrente tendremos su cámara de 5 megapíxeles y por la parte de atrás su cámara principal de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2. En cuanto al hardware, tenemos el procesador Helio G100 Ultra, un procesador que está presente en los actuales modelos Redmi Note 14 Pro. Por lo tanto, creo que tenemos una tableta gama media a precio de gama baja, pero este procesador se podría decir que es uno de los más potentes de la gama baja, lo que nos dará un puntaje de casi 400.000 puntos, bastante bueno para su precio. La gestión que hace en la multitarea por el momento está bien, pero no se nota fluida la transición. Se nota que le cuesta un poquito pasar de una aplicación a otra. Además, basta que solo pasen unos segundos para que una de las aplicaciones que estaba en segundo plano, al pasar nuevamente al primer plano, vuelva a cargar por completo. Si lo exigimos un poco más y probamos algunos juegos, veremos de lo que es capaz esta tablet. Vamos a comenzar por Fortnite. La instalación, como siempre, se hará desde la tienda de Epic Games, pero déjame decirte que si es que piensas comprar esta tablet para jugar Fortnite, no vas a poder hacerlo. A pesar de que he configurado los gráficos al mínimo, será imposible jugar. En cualquier momento del juego todo se va a mover entre 5 FPS, 8 o quizás a 10, pero rara vez va a llegar a un poco más de eso. No se va a poder ni siquiera correr por el mapa para explorar o escapar para que no nos maten, debido a la bajísima tasa de cuadros por segundo. Eso sí, a veces el juego se va a colgar y habrá que reiniciar todo para jugar nuevamente. Así que tendremos que descartar Fortnite y juegos similares como posibles juegos para la tableta. Pasamos ahora a jugar Genshin Impact, que será más o menos jugable, pero el inicio del juego tardará muchísimo en cada pequeña actualización. Tendrás que esperar a que la compilación termine y esto puede tardar fácilmente unos 10, 15 o hasta 20 minutos. Una vez el juego termine de cargar, se podrá jugar tranquilamente tanto para explorar el mapa como para pelear en batallas con diferentes jefes. Como siempre, tendremos que ajustar los gráficos al mínimo para tener una buena fluidez. Si ajustas los gráficos a una calidad media o alta, se va a ver todo más clarito, la resolución va a aumentar, pero se va a notar que todo se va a mover un poco más lento. Hasta aquí todo lo normal que se puede esperar con una tablet a este precio. Es una tableta gama media baja, se podría decir, pero vas a poder jugar títulos pesados, no a una gran tasa de cuadros por segundo, pero lo aceptable para entretenerse un buen rato, sobre todo por su buena autonomía de batería, que más adelante lo vamos a comentar.
Si revisamos juegos un poco menos exigentes como COD Mobile, vemos que solo tenemos calidad media y tasa de cuadros alta. Si bien estos gráficos no tienen mucha calidad, será suficiente para jugar con una buena fluidez. Predator missile inbound. Target down. Target down. Changing mag. Target in sight. Tango down. Objective almost complete. Finalmente, con League of Legends sí podremos jugar a 60 cuadros por segundo. Si bien la calidad no es tan buena, la fluidez del juego sí lo es, lo que nos da una buena experiencia en cada partida. Enemy slain. Unstoppable. Attack Baron. Por lo tanto, te podría decir que si bien ha mejorado el rendimiento en cuanto a la primera generación, aún no se acerca a lo que puede ofrecer una Galaxy Tab A9 Plus de Samsung. Claro, refiriéndome únicamente al rendimiento que ofrece su procesador y la GPU, a pesar que esta tableta ya tiene 2 años de haberse lanzado al mercado. Pasamos ahora a comentar sobre la pantalla, en donde veo que sí va a ser superior, ya que cuenta con diferentes certificaciones de protección en la pantalla hacia los ojos que ayudarán a las personas con diversos problemas en la vista. Además de tener una pantalla de 11 pulgadas, también vamos a tener más nitidez, ya que tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles, o sea que vamos a tener una pantalla con una resolución 2.5K, que se verá mejor en comparación con otras tablets que tienen pantallas del mismo tamaño de 11 pulgadas, en donde su resolución solamente llega a Full HD. Además, vamos a tener certificación de Google en la tienda de aplicaciones Play Store. También vamos a tener el nivel de seguridad L1 y tendremos HDCP 2.3. Todo este conjunto nos permitirá ver los contenidos de las plataformas en la máxima resolución posible. Y con respecto al brillo, según las especificaciones, la pantalla es de 500 nits, que para estos tiempos ya es considerado, o por lo menos debería ser considerado, lo normal que deberían tener las tabletas para que nos permita ver los contenidos en la calle. La frecuencia de actualización es de 90 Hz, pero no se va a notar en los juegos y tampoco se nota en la fluidez del sistema. Esta tasa no se notará en las transiciones de la pantalla, ya que solo se va a mover a 60 Hz, y eso se puede ver luego de activar la frecuencia en pantalla. Finalmente, ajustar las animaciones a la mitad siempre aumenta la sensación de que todo se va a mover un poco más rápido. Pasamos ahora a revisar el lápiz. La Redmi Pad 2 es compatible con el Redmi Smart Pen, que se vende por separado. Este lápiz, que fue lanzado tiempo atrás y que es compatible con otras tablets como la Redmi Pad Pro, también va a ser compatible con esta nueva Redmi Pad 2. Presta atención a lo que te voy a decir. Si solamente necesitas una tablet que te permita tomar notas y que sea compatible con rechazo de palma para que puedas apoyar la mano cómodamente en la pantalla para escribir y sin ser exigentes en los detalles y que de manera general te dé buena calidad, entonces tranquilamente ve por esta Redmi Pad 2. Además de poder utilizar el lápiz para subrayar en cualquier documento, también podrás usarla para tomar notas en cualquier aplicación dedicada específicamente a notas. Cuando se hace la prueba de escritura vas a notar cierta latencia, pero podrás escribir bien y los trazos son bastante buenos. Vamos a ver aquí una prueba.
Si quieres comprar este lápiz y quieres más o menos adentrarte al mundo de la ilustración, debes saber que hay ciertos problemas. Por ejemplo, no se va a poder utilizar los botones en muchas aplicaciones que tengan funciones de botones. Por ejemplo, en Touch Notes no va a reconocer las acciones que se le asigna a cada botón. Con Infinite Painter, si bien también se puede configurar los botones para que tengan diferentes acciones, tampoco reconoce estas acciones. La aplicación que sí va a reconocer los botones es la aplicación propia de Xiaomi que se llama Lienzos Mi. Cada uno de los botones que presiones va a hacer que reaccione tanto los pinceles como los colores a los que ya está previamente configurado la aplicación, así que fácilmente puedes utilizar la aplicación para dibujar, para ilustrar o solamente para tomar notas. Y va a pasar así con muchas aplicaciones, así que te voy a pedir que me dejes en los comentarios qué aplicación quieres que pruebe y te diré si es que funciona o no. Si no quieres tener estas limitaciones, te doy dos opciones. La primera es que compres una Lenovo M11 que te va a costar lo mismo, pero que ya incluye un lápiz. Este lápiz tiene de repente un poquito de menor rendimiento, pero las funciones que se le asignan a cada botón sí van a funcionar en cualquier aplicación. Y la segunda opción es que inviertas más dinero para que puedas comprar como mínimo una Samsung Galaxy Tab S6 Lite, en donde vas a tener mucho más rendimiento en cuanto al lápiz y un poco más de rendimiento en cuanto al procesamiento de datos. Otro problema es con respecto al ángulo de inclinación. Solamente va a funcionar por un lado. Esto debería ser suficiente para hacer unos cuantos efectos en tus dibujos, pero con las otras tabletas que te recomendé no vas a tener esta limitación. Vas a poder inclinar el lápiz en cualquier lado y el degradado siempre se hará por ese lado, en ese ángulo donde inclines el lápiz. Con lo que no tendrás problemas es con el sensor de presión. Eso sí, va a funcionar en cualquier aplicación utilizando diferentes pinceles para hacer algunos efectos en tus pinturas o dibujos. Yo creo que si la quieres para comenzar a dibujar casualmente, no es una tableta completa. Ya te recomendé varios modelos que podrías comprar por un precio similar para que sean un poco más completos y así no tengas esas limitaciones. Pero si solamente quieres tomar notas o escribir en cualquier aplicación, yo creo que por su precio económico sí es un buen equipo. Con respecto al sistema, la Redmi Pad 2 se lanza con Android 15 y según veo en diferentes páginas web va a recibir hasta 5 generaciones de actualizaciones de sistema y 7 años de parches de seguridad. Al momento de leer esto me pareció toda una locura. Creo que esta información es lo más relevante en cuanto al sistema en una tableta. Pero yo creo que esto podría jugarle mal a las tabletas porque al recibir tantas actualizaciones va a hacer que la tableta pierda rendimiento. Yo creo que con los parches de seguridad de 7 años está genial, pero que reciba 5 generaciones de actualización del sistema creo que ya es una locura. Generalmente Samsung y Apple dan muchos años de soporte, pero ahora vemos que Xiaomi también quiere darle un valor agregado a sus tabletas. Finalmente, con respecto a la autonomía de la batería. Primero debes saber que la batería es de 9000 mAh, algo que es también bastante para una tableta. Y en la caja incluye un cargador de 15 watts, pero este cargador no activará la carga rápida de la tableta. Con este cargador, la tableta tardará en cargar un poco más de 3 horas. Pero si es que usas un cargador de 18 watts o 20 watts o más, sí se activará la carga rápida. Y con esta carga rápida va a tardar más o menos en cargar la tableta un poco más de 2 horas. Yo creo que el punto fuerte de esta tableta, si bien no va a ser el rendimiento, sí va a ser la autonomía que tiene de la batería. Si la quieres para jugar vas a tener más o menos unas 5 a 6 horas de rendimiento pleno y si es que quieres ver alguna película o simplemente para ver videos, la autonomía va a ser más o menos entre 11 a 12 horas. Y si es que la usas casualmente, fácilmente vas a tener entre 5 a 7 días antes de que la tableta necesite una nueva carga. Todo esto considerando que has ajustado el brillo más o menos entre un 30 a 50% y que estamos usando los 60 Hz en pantalla. Bueno amigos, eso ha sido mi revisión para la Redmi Pad 2, una tableta bastante económica
y bastante útil, sobre todo por su precio. La tableta la compré en AliExpress y también compré el lápiz, los dos juntos. También he visto que la tableta y el lápiz también la venden en Temu, así que la puedes conseguir en AliExpress o en Temu. En el caso de que me haya faltado hacer alguna prueba o probar alguna aplicación, escríbelo en los comentarios y yo te responderé si es que funciona o no aquello que necesitas saber. Eso ha sido todo por este video, nos vemos hasta la próxima.